Los buenos días y los saludos a los amigos televidentes. Yo voy a seguir montado en el mismo tren de ayer, en el tren de la Navidad, que viene por ahí acercándose. Ojalá que llegue cargado de felicidad y que nos traiga paz a esta tierra tan convulsa. Pero bien, Navidad, Navidad. Inicio, pensé al salir de la casa, compañero, venir con un par de pistolas al cinto. ¿Pero por qué? Y un sombrero de mexicano. Hoy es día de la Virgen de Guadalupe. Pero menos, ¿cómo va a rezar y a ¿Para qué te digo que no? Sí. Sí, los mexicanos están de fiesta. La Virgen Morena. Incluso Guadalupe es de las más populares de las advocaciones de María, porque a ella le hacen una misa. El Papa le hace una misa. Hoy en la Basílica de San Pedro hay una misa dedicada a Guadalupe. A nosotros no le hacen misa en su día. Porque es la misma Virgen María con diferentes nombres. Bueno, yo dije que la advocación Guadalupe es la más popular. Pero recuerda la importancia de México, México lindo y querido. Vete con Guadalupe, que es bueno y salva. De fiesta los mexicanos y nosotros aquí alegres comenzando el día. Adis. Ay, señores, ojalá uno se pusiera así y amaneciera contentoso todos los días, porque en la Navidad tiene esa magia que te pone a celebrar la vida y punto. Si tú te mala, ¿qué importa? Navidad. Así que buenos días, gracias por unirse a esta jornada, Pablo Macchini. Bueno. Pese a eso, hoy también hay luctuosas. Sí, lamentablemente uno siempre dice que el país en Navidad se cierra por alegría. Pero en un día como hoy, eso hay que hacer un stop, porque se fue un gran hombre, mejor ser humano, mejor amigo y un excepcional servidor público por vocación. Se llama Juan Hernández y está donde tienen que estar los hombres buenos, dignos y socialmente útiles. Nosotros lamentamos, todo el equipo de Enfoque Matinal, pues lamentamos demasiado el fallecimiento de Juan Hernández. Por cierto, consuela algo, el hombre es la obra. ¿Qué usted hizo con su vida? Entonces eso hace que uno admire y respete más a ese Juan Hernández que se inventó la sonrisa para ser feliz sin saber que eso era la felicidad. Aquí cuando se hable de política tributaria, ley tributaria y de la Dirección General de Impuestos Internos, de recaudaciones del Estado, de cobrar tributos, pero con decencia y con cordialidad y con una eficiencia que Dios se la bendiga, habrá que recordar al muy buen amigo Juan Hernández. Yo ayer escribí eso. Por su obra, por su don de gente, por su innata capacidad para la felicidad, sin llamarla por su nombre, por su coraje ante la adversidad, por su capacidad para llegar a acuerdos y gerenciar egos y talentos. Qué gran ser humano fue Juan Hernández. Y no lo digo yo, lo dice el país. Súmeme a ese luto, a ese duelo, señor Macchini. Traté poco a Juan Hernández. Sí recuerdo dos reportajes muy extensos para la revista Rumbo que nos llevó a hablar mucho de las transformaciones, la modificación que necesitaba el sistema tributario de este país. Y puede decirse que es el padre de la tributación y además el que hizo esa transferencia de la Dirección de Impuestos sobre la Renta a lo que hoy la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. Eso es así. También un abrazo solidario para Domingo Páez, que está pasando por un momento difícil en su estado de salud. Nosotros estamos aquí, te queremos mucho, Domingo Páez, donde quiera que estés. Yo sé que estaba fuera del país precisamente por su situación de salud, pero queremos desde aquí a Domingo Páez, que Dios está ahí, ese es el que, entre la ciencia y el camarada allá arriba, es el que tiene la última palabra, y lo demás es absolutamente lo demás. Lo que está de siempre es esto que yo llamo la bendita rabalización institucional. De repente uno se entera que efectivamente sí, hay una deuda de 263 mil millones de parte de entidades privadas y públicas por cuotas en lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero, es decir, que usted tiene que pagar la seguridad social, pero usted no la paga.
En el caso de los ayuntamientos, el argumento de los ayuntamientos es que como la ley manda al Estado, al Poder Ejecutivo, darle el 10% y apenas le entregan el 2, 2.8, 2.1, 1.9, pues ellos no tienen dinero para hacer nada, ni incluso para pagar el sueldo 13. Pero, amén de la parte pública, también está la parte privada. Gente que tiene empresa y no cotiza. Y claro, como la ley es dura en lo que son moras e intereses, de repente pues el monto llega a eso, a 263,000, aunque incluso 200 y tantos tienen que ver con moras e intereses. Lo jodido de esto es que ese no pago de la seguridad social deja desprotegido a centenares, decenas de trabajadores, suman unos 261,000 empleados públicos y privados que por esa mora, por ese no asumir sus responsabilidades de empresario, pues están desvalidos. Aquí estoy yo sin ninguna prestación de seguridad social. Entonces, ante ese hecho, porque desde aquí se ve fácil. Si usted pasa un semáforo en rojo y anda en un carro más o menos decentico de 4 o 5 años, el DGCET lo detiene y le aplica la ley de tránsito. ¿Está mal? No está mal porque es la ley. Ah, sí, pero hay una ley de seguridad social que manda que este señor empresario pague eso. Ah, pero al club de los pendejos usted sí le aplica las leyes. Entonces aquí los PLDistas en 20 años han hecho algo que yo siempre saludo, una estructura normativa. La estructura jurídico-normativa institucional, qué lindo se oye. Sí, pero a la hora de aplicarla, si aplicarla significa perder un 0.01 de popularidad, espérate que vengo ahorita. Incluso ya apareció la genialidad de alguien que dice, no, vamos a modificar la ley. Vamos a dar una amnistía y vamos a modificar para que las moras de intereses sean más bajitos. Adiós. Y entonces tenemos todas las leyes del mundo. Aquí todo está en la Gaceta Oficial, punglodizado, analizado, pensado, propuesto, pero no. Y uno llega con esta idea, entonces cuando tiene su tema para hablar de esto, se levanta en la madrugada, agarra el periódico, adiós. Entonces en Baní tenía más de 30 años que 2 veces a la semana en el pueblo entero no había agua. Nosotros iniciamos un movimiento que llevamos a la desesperación al presidente de entonces, Leonel Fernández, y recuerdo que a Víctor Díaz Rúa y a la persona que estaba en OISOE, que en ese momento no recuerdo quién era. Y después de mucha presión de todo tipo, se comenzó el acueducto. Aplausos. Hace 2 años se inauguró el acueducto de Baní. Más aplausos. Sí, pero resulta que los genios constructores del acueducto no cambiaron las tuberías por donde van las aguas. Y como hay un acueducto nuevo, hay más agua, lógicamente, la presión es mayor, ahí anda Baní lleno de agua en cualquier esquina porque las tuberías se rompen. Entonces, aquí, a pesar de las leyes, como comencé diciendo, la ley va por un lado y la penalidad, las garras del régimen de consecuencias va por otro, porque alguien tiene que explicarme cuál fue el genio de la ingeniería que se le ocurre hacer un acueducto y se le olvidó a las autoridades competentes y a las incompetentes también, a todas. Adiós, por si hace un acueducto nuevo, la presión va a provocar esta cosa terrible en el pueblo. Entonces, cualquier cosa que usted señale en este país nos lleva a lo mismo. Pasó incluso, para seguir en Baní, autovía San Cristóbal Baní, lo mismo, dale que te pego. Ya el presidente Fernández y Víctor Díaz Rúa, que era el ministro de Obras Públicas, no querían ni ver a uno lo tenía ahito, para no decir harto, porque es una palabra muy dura a esta hora. Dale que te pego, dale que te pego. Oh, se hizo la autovía, aplausos. Sí, pero entonces en la construcción de la autovía, los barbarazos que hicieron la autovía no pusieron el cruce de peatones. Entonces luego que se terminó, comenzó entonces la discusión y la presión banileja
no para que le hicieran los pasos de peatones. Sí, pero yo no lo puedo afirmar. Pero supongo que en los planos que sometió la empresa constructora a obra pública, digo yo, debía estar el paso de peatones. Porque el caso, por ejemplo, Paya, desde los años 40 está dividido. Paya es una sección, un municipio una sección de la provincia de Peravia, a la entrada, al lado de Escondido, que desde hace todos los años del mundo está separado por la carretera, por la calle y ahora por la autovía. Bueno, pues hace apenas, creo que fue este año que hicieron el cruce de peatones. Y así, si seguimos mencionando cosas, no terminamos. Entonces, retomo el problema que tiene Baní, que ahora ya tiene el acueducto en su primera etapa, pero el problema ahora es otro. Amén de su viejo problema, que está la propuesta de la represa de la Gina, allá arriba, la parte norte, por el lado de Valdesia, para que en Baní haya agua, porque si tú tienes el acueducto, pero entonces la mayor cantidad de agua cuando va a la presa de Valdesia la envían para la capital. Entonces, lo quería dejar de ese tamaño, solamente advertir eso, que tenemos que utilizar las leyes, aplicar las leyes, porque lo que nos está ocurriendo es muy serio e incluso Nelson tiene un tema que lo que va a hacer es reforzar todo lo que he dicho y por eso no lo voy a tocar. Bueno, a propósito del harto con J que dice el señor McKinney, yo creo que en lo fundamental nosotros los dominicanos tenemos una cultura del aguante, de la sobrevivencia. O sea, sabemos manejarnos y hasta sonreírle a las dificultades. Yo vi hoy la publicación en un diario de una encuesta de Gallup Internacional, o sea, que está en la página de Gallup, o sea, no Gallup local, la de nuestro buen amigo Rafaelito Acevedo, que dice que el 49% de los dominicanos quiere emigrar, quiere irse. Pero me sorprendió porque es una encuesta que viene aplicándose desde 2010 y desde el 2010 a la fecha está el mismo 49-50%, 49-50%. Es probable que no estén actualizados esos datos porque Latino Barómetro, que la hemos estado comentando en esta semana, dice que República Dominicana está en tercer lugar entre los países de América de la gente que expresa más satisfacción con la vida. Un 85% de los dominicanos expresa satisfacción por la vida. Por eso es que yo digo que nosotros sabemos sonreírle a las dificultades, porque son muchas las precariedades y son muchas las presiones cotidianas. Y solo Costa Rica con un 86% y Colombia también con un 86% están por delante de nosotros. Pero lo que quiero comentar a propósito de encuesta fue la publicación que hizo en Hogar ayer, o sea, en Hogar 2017 de la Oficina Nacional de Estadística. En Hogar es una encuesta que se aplica a los hogares cada año para determinar cómo marchan algunos aspectos de la vida, lo económico, lo sociales, las necesidades de la gente, para que sirva de guía tanto a las instituciones públicas como a la iniciativa privada. Y trajo muchos hallazgos, creo muy importantes, que denotan que nosotros avanzamos en muchos órdenes, pero yo quise darle una lectura al revés a esa encuesta, porque realmente, aparentemente, avanzamos, pero a la par, República Dominicana retrocede. En Hogar, como cifras generales, trae algo en lo que coinciden la mayoría de las encuestas, si son aplicadas de manera sincera, que el principal problema de la gente, la principal preocupación de la gente es la delincuencia. Un 76.6% dice que la delincuencia es su principal problema. El desempleo en segundo lugar, 44.6 o 45, redondeando. El costo de la vida en tercer lugar, 28.6. Y la corrupción en cuarto lugar, donde siempre he estado en cuarto o quinto lugar. Pero ¿a dónde voy en la cara oculta o en la cara fea en Hogar 17? Por ejemplo, dice la encuesta que en el 76% de los hogares hay agua potable.
ya sea por tubería que llega a la casa, ya sea en el patio, de alguna manera, pero que el 76% de los hogares dispone de agua potable. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que según la propia encuesta, en el 11% de los hogares se recibe agua un solo día a la semana. Ajá, 76% de los hogares con agua, pero la recibe un solo día a la semana. En energía eléctrica es peor. El 98% de los hogares dominicanos tiene energía eléctrica. Eso es sinónimo de progreso, de desarrollo en cualquier parte del mundo. Pero miren este dato. El 13% de los hogares recibe por un periodo inferior a 10 horas de energía eléctrica por día. El 13% de los hogares recibe menos de 10 horas de energía eléctrica. Eso es sinónimo de atraso. Eso es casi una vergüenza en un país que está en un 98% electrificado. Pero todavía más, dándole un poquito para atrás a lo del agua potable, que es una vergüenza nacional, en el suroeste el 8% de los hogares no dispone de sanitario. Oigan eso, todavía a estas alturas del siglo XXI, un 8% de los hogares del suroeste del país. Y en cuanto a la seguridad vial, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, incluyó este año la seguridad vial. No estaba en años anteriores. Y los resultados, señores, son catastróficos. Lo primero que dice es que hay un aumento desorbitado, desproporcionado del parque vehicular y que están fallando las regulaciones del tránsito. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que hay un 65% de accidentados que viajaba en motocicleta y que el 8% de los hogares dominicanos, el 8% tiene una persona en la familia que por lo menos ha estado afectado por un accidente vial, por un accidente de tránsito. Y peor aún, entre las víctimas de los accidentes de tránsito, más del 71%, casi el 72% está entre edades comprendidas entre los 15 y los 48 años de edad. Son cifras que dan grima, señores, pero esa es nuestra realidad. Ojalá que sirvan para aplicar políticas concretas, porque realmente somos un país que avanzamos. Ahí dice la encuesta que el 69% de las personas de 5 años o más tiene un celular en este país y que el 99% tiene celular si tiene estudios universitarios o alguna maestría. Casi el 100% de la gente que tiene estudios universitarios o maestría tiene un celular. La encuesta revela que hay mucho acceso, mucho avance a nivel tecnológico en el país, avance que no se refleja en cosas fundamentales como la seguridad personal de la gente, como el nivel de vida de la gente y además con la falta de empleo. Que se haga una lectura detenida de Hogar 2017, que fue aplicada esa encuesta a 34.700 hogares entre el 8 de diciembre del año pasado y el 18 de febrero de este año. Es una pieza digna de ser estudiada con detenimiento. Y se supone, Nelson, que todos estos datos que tú has ofrecido, que son científicos, que no son tus opiniones, sino datos totalmente creíbles, confiables, a partir de esos datos es que se deben definir las políticas públicas. Entonces, ojalá que haya una sintonía entre esta triste realidad, en gran medida, de la República Dominicana, la realidad social, anoten ahí, del país de mayor crecimiento económico de los últimos 50 años promedio en todo el continente. O sea, esa realidad es en un país exitosísimo en cuanto al crecimiento, pero con una distribución de la riqueza pésima. Pero ojalá que esos datos sirvan para entonces, como la seguridad está líder donde quiera. ¿Qué estamos haciendo con la policía y con la DGC? ¿Qué se está...? El control de los barrios barrios empobrecidos, carenciados, como le dicen los sociólogos, ¿qué se está haciendo? Porque el control lo tienen los delincuentes en complicidad con otras partes. Entonces, lo dejamos de ese tamaño. La realidad es ahí. Ahora, ir a cambiarla. Ustedes saben que hablando de esa realidad tenemos que tocar un aspecto que en este año ha sido un grito de cantidad de sectores, pese a que cuando se reclama el gobierno hace argumentos que intenta sean fuertes para justificar cuánto debemos. Miren ustedes, no hay una cosa que quite más el sueño para alguien que tenga responsabilidad que deber, porque deber, mi hermano, es haber comprometido el próximo salario.
Lo tremendo de la deuda pública es que ese dinero lo debe todo el mundo y no lo debe nadie. Y de ahí entonces se derivan muchas cosas. Unas que entendemos y otras que no entendemos, porque la visión de los economistas ha tratado de ser en muchas ocasiones clara para que la entendamos todos. Pero vamos a unos numeritos básicos que podamos hacer como un ejercicio de ver qué nos ha dejado este 2018. Cuando pasa un año, todo el mundo tiene que tirar números de su matemática. Entonces, la matemática del país. Y esto lo hago en el contexto de que ayer el PRM ha hecho una alerta porque en el Senado hay una solicitud de un nuevo préstamo, unos bonos por 190 millones de pesos y unos piquitos altos que solicita el Poder Ejecutivo. Y ahí entonces viene la reclama de cómo esto se ha abultado y qué han significado los últimos 12 meses. Miren ustedes, los indicadores están muy en rojo para el país, tanto que los números determinan que estamos en la mayor deuda pública de los últimos 18 años. Y eso significa mucho porque estamos también cuestionando cuál es la calidad de la deuda, para qué se coge prestado, cómo esos proyectos influencian en la gente y por qué la desigualdad sigue siendo tan evidente como ha presentado Nelson en esos números. Entonces, hasta julio de este año, nosotros habíamos, a través del Senado, aprobado préstamos que alcanzaron 3.421 millones de dólares. Y por eso la oposición, que es a la que le toca hacer este grito, y porque es minoritaria también, no consigue que se haga una resistencia suficiente como para que no pasen los proyectos. El gobierno tiene todo a su favor para que cuando tiene unos números ahí y solicitudes de préstamos se puedan conseguir. Pero bajo la lupa de todos, un grito ha sido, bueno, hay que señalar cuál es el argumento, porque ese argumento deriva también cómo lo plantea el gobierno. Atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, esa es la coletilla bajo la cual se solicitan estos nuevos 190 millones de pesos que el Poder Ejecutivo es que directamente está apelando. Atendiendo a esa favorabilidad del mercado, estamos más endeudados que en los últimos 18 años. Y sí, qué bueno que República Dominicana tiene unas condiciones que son favorables, pero ¿cómo se gerencia? Se gerencia al punto de que nosotros estamos ya con una deuda total que a septiembre de este año llegaba a los 40.646.3 millones de dólares y que tenemos casi el 50% del presupuesto embargado. Es decir, el Producto Interno Bruto para el año que viene, o sea, lo que se supone que va a ingresar, en un 51.6% ya está comprometido. Hay que resumirlo en lo que todos podamos digerir. Estamos gastando por encima de lo que puede permitir una economía normal. Si usted va a buscar prestado en un banco, le dicen, bueno, usted no puede coger prestado más del 30% de su salario, porque eso significa que en un punto usted, por buenas expectativas que tenga, que esos son de su consumo, podría quedar mal conmigo. Aparte de cómo las tasas de interés en el mercado internacional también fluctúan. Una excusa, porque uno dice excusa o un argumento que ha dicho el gobierno es nosotros tenemos préstamos a tasas fijas. Todo eso hace que tengamos un espejismo delante de nosotros, porque es un crecimiento que por un lado está permitiéndonos algo visible dice el gobierno, aunque continúa la desigualdad, está ahí ese bulto de este país tan buenísima, pero la gente no necesariamente acepta eso como una realidad de su bolsillo, y por la otra entonces nos endeudamos por esta bonanza. Y esa es la crítica, ahí voy contigo, que repites constantemente, el día que falle eso, esto se jodió. Porque estamos apostando a un crecimiento que se supone tendría que por los próximos 100 años continuar igual para que esta deuda a mis hijos y a mis nietos no los lleve a ser hijos de una pobreza comprometida por su pasado. Eso es un asunto serio, señores. Entonces ahí va, se ha dicho que van a entrevistar, van a llevar al ministro de Hacienda, al Congreso, para que le explique esto. Pero miren, uno de los temas es, ¿por qué se coge tanto prestado? ¿Para qué? ¿Y qué hacemos con eso? En noviembre de este año se tomaron 170 millones de dólares, uno de los préstamos que aprobó el Congreso, el Senado. De esos, 150 eran para financiar un programa agroforestal. El fondo de eso habría que comenzar a estudiarlo para uno identificarse con la asertividad de eso. Y otros 20 millones de dólares para el proyecto Ciudad Mujer de la Vicepresidencia,
¿Y por qué el proyecto Ciudad Mujer de la vicepresidencia, que tiene tanto dinero ahí embaucado, no es un proyecto del Ministerio de la Mujer? Entonces ahí usted dice, es que aquí vamos haciendo campañas de cuadros distintos para que cada uno justifique ese bienestar, mamá de la patria, papá de la patria, que le permitirá aspirar a algún cargo electivo en los próximos años. Entonces, eso es muy serio. El manejo del dinero cuando llega a manos de los funcionarios hay que mantenerse vigilándolo, aunque yo creo que no ha faltado quien lo critique este año. Al finalizar, lo de la deuda pública sigue siendo algo que tenemos que reclamar y ojalá se consiga el equilibrio de en el Congreso frenar lo que no es sano. Lo que pasa es que en el Congreso no hay equilibrio, hay una mayoría del PLD y eso es aplastante. Aparte de este tema, que es una curiosidad más, quiero presentar cómo en el caso Poliplaza hay una herramienta nueva. Se ha dicho que Propagás era la empresa que estaba descargando ahí el combustible, aunque Propagás ha hecho una defensa a su favor, diciendo que su marca ha sido puesta ahí con un espíritu malicioso y que en realidad la denominación de la empresa que estaba dando ese combustible es Natgas. Natgas alegadamente sería la que tenga la responsabilidad. Pero hay un contrato que me han enviado que implica de fondo quién sería que tenga que pagar lo que ocurrió en Poliplaza. Dame el cuadro ahí con el párrafo resaltado. Mientras el GNL, que significa gas natural, no sea totalmente entregado a el comprador, o sea, hasta que la manguera no haya sido retirada de la boquilla del tanque de almacenamiento, esta propiedad y por ende esta responsabilidad se mantendrá en manos de Propagás. Ahí, entonces, estoy hablando de un contrato que tiene un párrafo genérico para todos, por lo que ésta se compromete a mantener totalmente exonerado a el comprador de toda responsabilidad, ya sea civil o penal, que se derive de cualquier hecho o evento que ocurra o acontezca con motivo del uso o manipulación del gas natural durante el trasiego de este producto. Ese momento dice quién paga ahora. Y luego del informe de los bomberos, pica y se extiende, porque entonces la empresa tendría, pese a lo que ocurrió ahí, a su favor, un argumento jurídico que le permite descargar el precio que tendría toda esta tragedia sobre ella. Bueno, a propósito de gas natural y a propósito de gas licuado de petróleo y a propósito de combustible, yo quiero retomar algo, y es que los choferes, señores, no solamente que no bajan el precio del pasaje, del transporte público del pasajero, sino que ahora nadie tiene la culpa. Dice Antonio Marte, presidente de CONATRA, Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, que su organización nunca aumentó los pasajes y que por tanto no tiene que bajarlo, que lo que tiene que bajarlo fueron los que aumentaron. En la misma guagua se montó Cambita, Alfredo Pulinario, de Mochatrán, Central Nacional de Trabajadores, Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte, que dice él que las 126 rutas de Mochatrán nunca aumentó el pasaje y consideró justo que quienes lo hicieron, que lo hagan ahora. Solo William Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados, dice que va a bajar el precio del pasaje, en la capital 5 pesos y en el interurbano una disminución de 7 pesos. Entonces, ¿quién fue que aumentó los precios del pasaje? Porque aumentaron. Y si habla CONATRA, si habla Mochatrán, si habla la CNTU, ¿qué nos queda? Nos queda Uvieres y no sé qué otra ruta. Entonces, debieran, por justicia, devolver los precios del transporte público de pasajeros a cuando comenzaron a aumentar los hidrocarburos, porque tienen, señores, 9 semanas en una caída libre y probablemente esta semana también tengan que bajar los precios. Estuve chequeando a cómo cerró ayer el barril de petróleo del West Texas, que es el de nosotros, y también el Brent, que no es nuestro, pero también lo chequeé. Y a pesar de que la OPEP el viernes, atención señores, decidió reducir en 1.200.000 barriles diarios el suministro al mercado, se han mantenido los precios estables. El viernes pasado,
estaba en 51,80 y hoy amaneció a 51,53. Incluso con relación al lunes, que subió un poquito a 52,53, solamente ha aumentado $1.02 el precio del barril de petróleo. Es decir, que esta semana o se queda igual, congelado, como dicen algunos, eso no es ningún congelamiento, o habrá que bajar nueva vez el precio del petróleo y la responsabilidad de los choferes, los padres de familia, los padres de la patria, los dueños del país, como decía Radamés Gómez Pepín, en su momento le dieron aquí a la población aumentando el pasaje y ahora están ganando el doble porque han bajado en más de un 20% casi todos los combustibles. El problema, Nelson, amigos, es que los gobiernos le tienen miedo a ese sector choferil, sobre todo al absurdo que es para un país, sobre todo para un país tan pobre como el nuestro, esto del concho. Entonces, hace tiempo, en el 98, se creó en la ONSA, si mal no recuerdo, vía la ONSA, con una especie de subsidio de 2.500 pesos mensuales a los choferes del transporte público, sobre todo del concho. Porque lo del concho, insisto, es un absurdo. Se supone que en un país lo que debe haber son autobuses grandísimos para el transporte, medianos para algunas zonas más empobrecidas donde los grandes autobuses no pueden pasar, y muchos taxis. Eso no hay que ser un Onésimo Peña, es el que sabe mucho. González. Onésimo González, que es un duro de estas cosas. No hay que ser onésimo para uno saber esa cosa. Lo que pasa es que tú desmontar a ese padre de familismo militante es lo que les dicen a uno es que es políticamente no conveniente. Entonces, póngame por favor las imágenes que ustedes acaban de poner de los vehículos transitando. ¿Para qué? Yo estaba mirando, escuchándote, Nelson, escuchándote, Adri, y mirando las imágenes. Ustedes van a ver ahí unos vehículos que uno dice, ven acá, el Club de los Tontos con P tiene que hacer algo, porque cada vez que usted se para en cualquier esquina de este país a observar los vehículos del concho, tú dices, ven acá, entonces las leyes solo son para el Club de los Tontos con P, para no decir pendejos, que es una palabra muy dura. Porque ese vehículo usted agarra y no tiene luz direccional, está explotado, no, o sea, no tiene... El conductor no llevará cinturón. Las puertas de colores diferentes, o sea, en contravención absoluta. Entonces, yo quisiera que alguien me diga con qué autoridad un DGCET me detiene a mí, que voy en un vehículo de 6 años, sin problema, con todo, pero me aplica, qué sé yo, el que yo te estaba mirando el celular. Miren ese vehículo, miren el lado izquierdo de ese vehículo. Ese vehículo anda circulando en las calles donde a un señor con un vehículo que lo compró la semana pasada, un DGC le saca la ley de tránsito y si se la puede aplicar con cualquier tontería, se la aplica. McKinney, vete al paso, me dirán, porque eso es la ley. Sí, el problema es lo que siempre me quejo y que va a llevar a este país a un lío, es la aplicación selectiva de las leyes al club de los pendejos, al club de la gente que no tiene capacidad, porque no es violenta y no es mucha, no está organizada, de hacerle daño al gobierno. Si no tienes capacidad de dañar al gobierno, el gobierno te teme. Si no tienes capacidad de dañar al gobierno, el gobierno no te teme y te aplica la ley. Ahora, si tú eres qué sé yo, las empresas generadoras, las familias, las élites del país, o en este caso, sectores de ese, parte de ese sector del transporte que tiene una vocación terrorista, vandálica, delictiva del carajo, que ahí está la historia reciente. Entonces, en definitiva, quería poner esto porque uno, señores, hay que hacer algo. No todo puede ser popularidad. No todo puede ser popularidad. Y termino advirtiendo, señores, el día en que este país falle lo del crecimiento económico, baje la inversión extranjera, baje el turismo por lo que sea, bajen las remesas, aquí nos la vamos a ver muy mal. Porque de lo que se trata
es de aprovechar los buenos tiempos para hacer lo que no hizo Lula y por eso le ha ido tan mal a los del PT, y es crear ciudadanos, no votantes. Entonces, no se está aprovechando el momento donde hay jornada escolar tan extendida, estancias infantiles y todas esas cosas que uno saluda tanto, para explicar y a partir de eso crear conciencia en el ciudadano y hacer un Estado más eficiente. Entonces, el día que vengan las vacas flacas, ya veremos. Ojalá que nosotros todavía estemos aquí para comentarle esa triste realidad el día que llegue. Ay, usted habla que se puede armar una. O dos, incluso. Yo no sé de dónde sale la expresión y que armarse el de no te menee. No te menee, no te menee. Los españoles dicen que salgas en la foto. Si te mueves, no sales en la foto. Ah, bueno. Entonces aquí el no te menee que se va a armar una un día. Y es bueno conectar esto que estamos diciendo del transporte, de los padres de familia, de la falta de reglas, de institucionalidad, que como refería a la encuesta En Hogar 2017, al incorporar la seguridad vial, descubrieron que hay una sobreoferta vehicular en el medio, hay más vehículos de la cuenta, y otra cosa, que no hay regulación o que hace falta regulación. No recuerdo textualmente cómo lo plantea En Hogar, pero dice que uno de los problemas que ellos detectaron al incluir la variable de seguridad vial en su encuesta es que falta regulación en el transporte urbano. Entonces, ligue esto a esa tierra sin ley que imponen sus choferes, a que no existen leyes. Yo quiero un minuto nada más. Si producción me consigue del guión del noticiero de la mañana, Los Pinos, si me consiguen Los Pinos, porque quiero referirme a eso. Es un desalojo en el sector Los Pinos del kilómetro 11,5 de la autopista Duarte. Este tipo de desalojo, señores, no debieran hacerse en esta época del año. Bueno, ahí están Los Pinos. Donde quiera que yo he trabajado, hablo con mis jefes y le digo, por favor, no cancelen a nadie en diciembre. Es que hay una tradición, hay un motivo, hay una inspiración. Incluso tú tienes las expectativas de compartir en familia, de compartir de la manera más alegre posible. Incluso en un momento, aunque eso ya se suspendió, la justicia, el Ministerio Público, o no la justicia y Ministerio Público, porque son dos cosas distintas. El Ministerio Público suspendía los desalojos en diciembre, por lo menos hasta el 7, el 8 de enero, hasta el día después del Poder Judicial. Porque es un drama bastante doloroso, bastante lacerante. Y al ver en el noticiero esas imágenes, esa protesta, me llamó la atención y quise traerlo aquí al programa para pedir a las autoridades del tipo que sean, que suspendan todo tipo de desalojo. Hay un mandato de ley, que el alguacil, pero que no puede esperar 15 o 20 días en esta vida. Entonces, me uno al reclamo de los moradores de Los Pinos, en el kilómetro 11,5 de la autopista Duarte, donde ayer un contingente policial destruyó más de 14 viviendas. Madre mía, mire eso. Y sacó a patadas a la gente que está ahí. Entonces, cero desalojo en el mes de diciembre. Y para terminar, una cita francesa parisina que en cualquier momento podría ser dominicana. El problema de elevar la ira y el resentimiento a categoría política es que esta puede generar líderes populistas de izquierda o de derecha capaces de vender la idea de que ellos sí acompañan al pueblo en su desamparo, orfandad y desconfianza. Si usted se encuentra con Bolsonaro, con Trump o con el nietísimo innombrable, dele nuestro saludo. No se diga más. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y volvemos. El enfoque comunitario no puede faltar aquí, porque de eso se trata, de hacer también vocería de las necesidades de ustedes. Y por eso tenemos a Daya Sena en Sabana Perdida, exactamente en Colinas de Marañón. Buenos días, Daya.
Muy buen día. Ciertamente ya nos encontramos desde el sector Colinas del Marañón, que está ubicado en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, donde sus residentes han convocado a este medio de comunicación para hacer también el llamado en exigencia de que sean reparadas sus principales vías. Señalan que la vía frontal, la que hace intervención con la avenida Charles de Gaulle, sí se encuentra asfaltada, sin embargo, en toda esta zona no se ha asfaltado, lo que ha causado también rotura de piezas de los vehículos e incomodidad entre los residentes, además del polvo que ha generado enfermedades y las aguas aposadas. Vamos de inmediato a hablar con algunos de los residentes del sector para que nos cuenten qué tantas penurias pasan ustedes. Buen día, su nombre primero. ¿Qué tantas penurias pasan ustedes con este estado de la calle? Rafael Ente Sánchez. Bueno, aquí es pésimo. Cuando llueve aquí esto es un charco de agua que todos los niños es nadando que andan cuando van para la escuela. Mire la forma de cómo está la calle. Todo esto es un desastre. Aquí han pasado 4 ingenieros y ninguno han hecho nada. ¿Y qué explicación le dan de por qué no han asfaltado? Aquí nadie, esto lo tienen en el olvido, aquí nadie viene por aquí. ¿Se han hablado con las autoridades? ¿Qué le dicen? Ni síndico ni nadie. Por aquí pasó el síndico cuando estaba en elecciones, más nunca ha vuelto a pasar por aquí. ¿Y las enfermedades cómo están por la zona? Están ahí más o menos, pero como quiere lo mismo. Aquí siempre, esto es un desastre. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otro residente en la zona para que nos cuente todas las vicisitudes que pasan ustedes con la calle en este estado. Bueno, la precariedad que nosotros pasamos por aquí cuando llueve es pésima, porque por aquí nos tienen abandonado. Por aquí nomás vinieron los ingenieros y echaron unos contenedores mal echados y no han vuelto más. Por aquí han pasado 4 ingenieros y no han vuelto más nunca. Parece que recogen los chelitos y se los llevan y se olvidan del barrio. Nomás se recuerdan a nosotros como los pavos en Navidad, que vienen por aquí nomás a buscar votos. ¿Cómo cuántas calles aproximadamente de todo el sector? ¿Es todo el sector que se cuenta? El sector de Colinas del Marañón tiene 5 calles, 5 pedacitos de calle, que con poca cosa ellos, si habían querido, lo habían arreglado. Pero por aquí nos tienen abandonado. Igual que la seguridad, por aquí nosotros no vemos un patrullaje nunca. A veces pasan, a veces, cuando le da su gana. En la parte superior frontal del sector vimos algunos agentes policiales y también militares. ¿No hacen ese recorrido a lo interno del sector? A veces. Eso es muy difícil ver una patrulla para acá. Nomás se ocupan de la cañada para allá. Y los niños, cuando llueve por aquí, tenemos los adultos que salir a pasarlo cargado para que no vayan a coger una mala enfermedad en esa cañada ahí, que se desborda constantemente cada vez que llueve. ¿Cómo están las enfermedades? ¿Han aumentado, no han aumentado? No, están igual, porque para acá nadie no busca para nada. La enfermedad aquí, los niños se enferman, usted no ve ninguna de las autoridades para nada para acá abajo. Usted que es propietario de este negocio que está aquí al frente, ¿han asaltado mucho, asaltan mucho por aquí? ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Que nos den la vuelta, que nosotros somos dominicanos y deben de ayudarnos, venir en auxilio de nosotros. A mí yo he tenido suerte que no me han asaltado ahí, ¿te ve? Pero han intentado muchas veces. Perfecto, muchísimas gracias. Usted, mi don, bueno, tampoco quieren hablar, pero ciertamente lo que sí podemos apreciar es el mal estado en que se encuentra en las calles. Un poco hacia adelante también, si vamos a hacer también el recorrido para ver si podemos visualizar, se encuentra estacionado todo lo que se podría decir una cañada. Ahí las aguas están totalmente contaminadas, lo que genera ciertamente contaminación para todo el sector y producción también de vectores que generan enfermedades gripales y también podrían generar otro tipo de enfermedades hacia allá. Justamente después, pasando la Casa Roja, es que se encuentra esta cañada. Los residentes también piden el saneamiento de la misma, ya que se enteran, han pasado muchas vicisitudes. Buenos días, mi doña, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito de cómo está el sector con esa cañada, qué tantas enfermedades se producen aquí. Bueno, hay mucha epidemia, mucha alergia. Mira esta cañada como está, la que es la calle principal de la entrada de la escuela. El agua cuando baja se nos acumula toda porque no tiene para dónde correr. ¿Y las autoridades qué le dicen? Las autoridades aquí no hacen nada. ¿Piden ustedes que saneen esa cañada? Claro que sí, que hay que limpiarla. Perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Y ahí vemos una de las comunitarias también realizando parte de su labor, intentando limpiar las calles. Así que de esta forma y con este informe preliminar desde Colinas del Marañón, aquí ubicado en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, nosotros vamos a dar paso nueva vez con ustedes quienes se encuentran allá en el estudio. Gracias, Daya. Regresamos con ustedes también en breve. Vamos a un breve cambio. Buenos días. Nuestra conversación de esta hora es con María del Pilar Vázquez Rojas Volques. Sí. Rojas Volques del Sur. Ella es pediatra alergóloga. Eso quiere decir de alergia y pediatra de niños. Sí. Buenos días, María. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar con una panorámica general, con las estaciones del año, el clima. Se dice que la República Dominicana es un verano permanente, pero que yo veo que en el invierno aumentan las enfermedades respiratorias, alérgicas. ¿Qué tipo de seguimiento le dan ustedes a las alergias y a las estaciones del año? Bueno, en nuestro país, como bien usted dice, es cierto. O sea, tenemos el tema de que siempre, tenemos un clima constante, siempre estamos en un verano eterno, pero durante la época que se supone que es el invierno, tenemos que bajan un poco las temperaturas. Entonces, en esta época del año se disparan las enfermedades respiratorias, pero la enfermedad alérgica como tal está todo el tiempo, está todo el año. Eso no importa que estemos en verano, que estemos en invierno, por el clima que tenemos es persistente. Bueno, vamos a hablar de la alergia pediátrica, que es su campo, sí, la que afecta a los niños. ¿De qué manera le puede afectar? ¿Por la alimentación, por efectos externos, por la vía respiratoria? O sea, ¿cómo se diagnostica y se identifican las alergias en los niños? Las enfermedades alérgicas en los niños tienen muchas formas de manifestación, al igual que en los adultos. La enfermedad alérgica se puede manifestar como una enfermedad respiratoria, que presentan síntomas de rinitis, síntomas de asma, pero asimismo pueden presentar alergias alimentarias y estos manifestarse con cuadros de gastrointestinales, pero asimismo cuadros de asma asociada a alimentos, y hay factores externos. Tenemos la historia, siempre es importante el antecedente familiar. La genética juega un papel sumamente importante. Si usted tiene en su familia antecedentes, lo más probable es que usted lo presente. Si uno de sus padres es alérgico, la posibilidad de usted heredar la alergia es de un 60% por uno de los padres. Y si son los dos, ya usted sabe que va premiado. Pero quedamos entonces que la alergia hasta en los bebés puede determinarse hereditaria. Pero ¿cómo ustedes identifican? Porque podría ser inicialmente por alimentación, por efectos externos, claro, problemas respiratorios. ¿Cómo ustedes identifican que puede ser hereditaria? No, usted tiene el antecedente. O sea, usted en su familia tiene la historia. Si mamá o papá tienen esto, que tiene siempre congestión nasal, estornudos, que tienen mocos, entonces ya tú te vas orientando. Y los factores externos a los que tú te vas poniendo en contacto, eso va a determinar. Tenemos, por ejemplo, en los bebecitos, habitualmente los síntomas se deben más a temas alimentarios, a temas de alimentos en los primeros meses de edad. Pero ya conforme van creciendo, van avanzando y entonces empiezan los temas respiratorios de rinitis y asma. Bueno, la rinitis específicamente, la inflamación de las capas internas de la nariz. ¿Cómo pueden ser los síntomas y cómo se tratan? ¿Cuál es el tratamiento más común? Porque los dominicanos, tanto en la rinitis como en el asma, que vamos a hablar un poquito más adelante, tienen un catálogo casero más abundante que ustedes, los médicos. No, mira, la rinitis alérgica es eso, es la inflamación de la mucosa de la nariz. Entonces los síntomas son prácticamente se pueden confundir con frecuencia con resfriados y dicen, no, yo tengo gripe, todo el tiempo estoy con gripe. Entonces tienen la congestión de la nariz, tienen los mocos, los estornudos, pero además de eso, el moco habitualmente es un moquito claro. Cuando tienen esos síntomas no tienen fiebre, suelen tener mucha picazón, a veces esto le afecta también los ojos y se hacen unas conjuntivitis alérgicas, ojos rojos con picores. Pero es un cuadro que no asocia fiebre, la secreción, el moco o la secreción del ojo suele ser clara
y, o sea, se mejoran, te puedes tomar tu antialérgico y demás, esto se mejora, pero cada cierto tiempo vuelve. El clima juega un papel muy importante. Cuando hay cambios de clima, habitualmente esos tienen exacerbaciones, hacen empeoramientos y con el tiempo empiezan a hacer clínica de asma. Bueno, los tratamientos y su seguimiento. O sea, el que tiene una rinitis carga con eso toda la vida. Puede cargar con esto toda la vida. Lo que pasa es que si se comienza el tratamiento temprano, las complicaciones a largo plazo son poco frecuentes. Y si cuidamos, por ejemplo, nuestro ambiente, porque eso es sumamente importante. Cuando tú tienes un tema de rinitis alérgica, el cuidado en el ambiente, la limpieza, la higiene en el hogar y en el ambiente que tú te desenvuelvas juega un papel muy importante y suele responder bastante bien. Bueno, las alergias alimentarias. Vamos a hablar de las comidas artificiales, como le dicen, para utilizar un nombre muy fino. Sí. Lo que hay que dictaminar a esa persona que se aparte de ese tipo de comida, o puede combinarla, articularla, hacer su desarreglo por lo menos una vez al mes. Mira, con las alergias alimentarias está que tú tienes una alergia a un alimento y tú cuando comes el alimento vas a tener el problema siempre que lo comas el alimento. O sea, si tú tienes un tema con leche, cada vez que comas leche o alimentos que contengan leche, el queso, el yogur y demás, vas a tener síntomas que van a ser respiratorios, que van a ser gastrointestinales, que pueden ser en piel, porque habitualmente cuando piensan en alergias solo piensan en la roncha, pero la roncha es una manifestación de la enfermedad alérgica en general. Entonces, cuando tienen una alergia alimentaria, tú tienes el alimento. El tema de los colorantes y conservantes, que siempre se comenta mucho, los colorantes y conservantes pueden presentar alergias, pero son muy, muy poco frecuentes. Es verdad que empeoran. Una vez que tú tienes una alergia, te puede empeorar el síntoma, pero es raro, o sea, es muy raro que se presente como una alergia como tal. Correcto. Las alergias gastrointestinales, se dice que es la más frecuente en el país. No, la alergia, mi experiencia personal, lamentablemente nosotros no tenemos estadística. Estamos trabajando para tener una base de datos que tenga información y podamos extrapolarla a los datos mundiales, pero no tenemos estadística. Pero mi experiencia personal, tanto en la consulta pública como en la privada, es que la mayoría de los pacientes que yo veo es clínica respiratoria, tanto de rinitis como de asma. Un aproximado, le puedo decir, en la consulta del Robert Cabral de alergia pediátrica tenemos aproximadamente 600 pacientes, de los cuales 450 pueden ser asma y rinitis. Usted hablaba de las alergias, el picor, la comezón, la roncha, casi siempre por un efecto externo. Pero las alergias internas dentro del cuerpo son más difíciles de descubrir y de diagnosticar. Es que las alergias son internas y uno hace la manifestación. Tú heredas tu predisposición a tener alergia de tu familia. Sí, pero es cosa que me interrumpe, pero si yo tengo una cosa aquí, tú dices, ya tú tienes el 50% recorrido. No, pero por ejemplo, si tú tienes, para tú hacer un síntoma en la piel, tú tienes que exponerte al alérgeno. El alérgeno es algo que está de fuera. Que está afuera, sea un alimento, sea algo ambiental, un polen, el polvo, un animal, o sea un medicamento, y tú lo tomas. Entonces son cosas externas que tú ingieres y tu cuerpo, tu sistema de defensa, que es el que tiene que ver con las alergias, lo reconoce como algo malo, como algo dañino, y hace la manifestación que ya puede ser la roncha en la piel, como la congestión nasal, como el asma, como cuando tienes síntomas gastrointestinales puede hacer los vómitos y demás. El asma alérgica. En la familia mía hay tradición de eso, somos expertos manejando el asma y tal vez puedo aquí encontrar una orientación nueva. Mayormente son manifestaciones de efectos externos, mayormente. El asma alérgica es igual que el asma, o sea, es una sola entidad, es un proceso inflamatorio del bronquio a nivel pulmonar. Entonces tú haces los síntomas de broncoespasmo, pero la causa de esa asma es un factor externo, ya sea el polvo, ya sea un pelo de animal o el polen o algún alimento, lo que sea. Pero en la manifestación, el síntoma, lo que vas a demostrar es igual que si yo fuera un asmático por factores internos, por factores intrínsecos de mi cuerpo. Bueno, la medicación casera, siguiendo con el asma, ¿de que funcionan? No es así. Realmente
cuando usted tiene los síntomas, la recomendación es que vaya para que se evalúe, para que veamos la causa, porque tú puedes mejorarte, pero a largo plazo vas a seguir teniendo el cuadro inflamatorio, el cuadro de inflamación pulmonar, y eso trae enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un daño permanente del pulmón y que te va a afectar tu calidad de vida de una forma increíble. O sea, te va a limitar de que no puedes hacer una caminata tan sencilla desde aquí hasta la puerta de tu casa, porque la sensación de ahogo, la dificultad para respirar es sumamente importante. Entonces, siempre es importante, si estamos teniendo síntomas, tos seca persistente, tos seca nocturna en los niños, en el adulto también, pero en los niños, si estamos viendo que ese niño está todo el tiempo con los mocos, que está rascándose la nariz a cada rato, que tiene muchos estornudos, que tiene un moquillo claro, que está con tos persistente, entonces siempre es importante la evaluación. Hay remedios caseros que son los de la abuela, que son sumamente efectivos para los catarros y que nos pueden ayudar, por ejemplo, un poquito de miel de abeja con limón y demás, pero nunca eso no va a sustituir el tratamiento que es el efectivo para esa enfermedad, para evitar las complicaciones a largo plazo. No, yo creo que tendemos a estar de acuerdo, eso es así, pero les reitero de que funcionan. Además, hay una cultura entronizada en mucha gente, fundamentalmente en las zonas rurales del país, que es muy difícil de cambiar. Claro, pero por eso es importante que busquemos la forma de integrarnos tanto aquí en la ciudad como en las zonas más alejadas, en las zonas rurales más alejadas, porque sí es verdad que tienen la suerte, o esos son personas que se iban a mejorar con o sin ese remedio casero, pero sí es importante siempre verlo y descubrir y ver cuál es la posible causa para tratarlo y no tener complicaciones después. Doctora del Pilar, vamos a hablar de la alimentación del bebé en los primeros 6 meses, que me dice que son cruciales, que son determinantes para el futuro mismo de esa criatura. La alimentación recomendada. Lactancia materna exclusiva, o sea, seno, solo seno. Hay factores, hay razones por las que la madre, por alguna razón, no pueda alimentar, entonces hay fórmulas adaptadas, aunque la recomendación siempre será la lactancia materna, porque está más que demostrado que los niños que se alimentan con lactancia materna son niños que son más sanos, crecen mejor, se enferman muchísimo menos. Entonces, siempre la lactancia materna es lo que debe primar. Los primeros 6 meses de vida, ahí. Y después, con su pediatra, las recomendaciones para la dieta que continúa a partir de ahí. Bueno, hay muchos recursos. Hablaba con una madre primeriza. Claro, tiene que salir a su trabajo, claro. No puede andar, aunque existen estancias infantiles y muchas empresas la están incorporando, pero parece que también existen métodos, recursos de ordeño, de que se conserva. ¿Usted podía hablarnos algo más de esos recursos que hay? Los bancos de leche, que la madre cuando hace lactancia, mientras más tú pongas a tu bebé a lactar, vas a estimular más la lactancia, la producción de leche materna, entonces tú pones a tu bebé, después dejas un rato, puedes ordeñar y guardar eso en tu nevera, en el freezer, o lo puedes poner a temperatura ambiente. A temperatura ambiente la leche materna puede durar 7 días. En el freezer congelado puede durar hasta 6 meses. Entonces, los bancos de leche son una respuesta y una solución sumamente importante para estas madres que trabajan. Aunque parezca obvio, esa lactancia materna, durante los primeros 6 meses por lo menos, va a tener mucho que ver en el desarrollo del cuerpo, del organismo de ese bebé. Va a tener un efecto. ¿Qué tipo de efecto? A diferencia de que lo estemos alimentando con, no voy a mencionar nada, pero usted sabe, ¿cuál es la diferencia? Son niños más sanos, son niños que ganan más peso, que crecen más rápido, tienen muchas menos infecciones, tanto gastrointestinales como infecciones respiratorias. Desde el punto de vista de la alergia, los niños que se alimentan con lactancia materna exclusiva tienen mucho menos alergias que los niños que se alimentan con lactancia mixta. Pero también es una cosa que yo apoyo la lactancia materna, pero yo abogo por no demonizar a las madres que deciden dar lactancia mixta o que deciden directamente dar lactancia adaptada. Bueno, hay unas compotas de pera, oye, que son riquísimas, que está ahí. Sí, bien. Pero no, las compotas, o sea, también cuando el tema del momento de introducir los alimentos a la dieta, sí es recomendable siempre la alimentación lo más natural posible. Entonces, la compota de pera la hacemos nosotros en casa, que eso es sumamente fácil de preparar. Doctora del Pilar,
Si yo le pidiera una recomendación, una orientación general a la familia, a la madre, al padre, para el cuidado del bebé, referido a las alergias, ¿qué usted recomendaría? Bueno, lo más importante es que hagan una vida normal, que hagan la vida más normal posible. Dentro de las teorías de la enfermedad alérgica como causa es la teoría de la limpieza extrema. Entonces, una vida normal donde nos expongamos a infecciones, donde nos expongamos un poquito de chiquitos al polvo, que estemos en el suelo, eso se ve que son niños que son más sanos. La lactancia materna exclusiva juega un rol sumamente importante en esto. Entonces, hacer una vida normal. Hacemos que el niño juegue, que corra, que salte, que se arrastre, que toque todo. Con cuidado, pero podemos hacer una vida normal. El dominicano, en sentido general, no es muy disciplinado en materia de horario, de seguir un ritmo normal. Y me imagino que un seguimiento a un bebé equivale a una consulta periódica cada qué tiempo, etcétera, etcétera y etcétera. Me imagino que esa sería otra recomendación, ese seguimiento. Su consulta pediátrica para ver cómo va el desarrollo, porque el pediatra es el médico que va a ver de entrada cómo está todo, si algo va bien, si algo va mal. Entonces, su consulta con su pediatra habitual, y ahí nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, con los alérgicos a leche, que pueden debutar tan temprano como los 15 días de vida, pues la madre va a su consulta de pediatría, siempre lo comenta y su pediatra le va a orientar y le dará las recomendaciones del lugar y cuando sea necesario derivará a la consulta de alergia. Volviendo un chin atrás a la alergia hereditaria, que me ha llamado la atención desde antes de llegar a la... Usted dice que hay un historial, hay un seguimiento. Entonces, ustedes convocan a los padres, tienen todo ese monitoreo constante. Lo más importante, tú recogiendo la historia familiar. Cuando la familia te cuenta, no tenemos nada, pero papá ronca muchísimo, papá le da sinusitis a cada rato, siempre está con estornudos, siempre está con mocos. Eso es algo que te habla, el antecedente familiar. O bueno, mamá tiene la historia de que con medicamentos se hincha, que cada vez que ha tomado amoxicilina, que le han dado penicilina, se pone mal. Entonces eso te puede orientar un poco a la historia de la enfermedad alérgica. Bueno, entonces ahí uno orienta, o sea, tú recoges bien la información y con lo que te cuenten, bueno, él tiene ese antecedente y cuando comió huevo se hinchó y vomitó y tuvo congestión nasal, pues entonces... Aunque pueden presentarse, aunque podrían ser hechos fortuitos, alguna falta de uno de los padres, principalmente el varón. Y me refiero a las cifras, a las estadísticas del embarazo en adolescentes, de las madres solteras. A veces no se puede convocar al padre. Sí, pero sí se puede, o sea, uno recoge un poco de información, pero siempre está la duda. Si no tenemos la historia de uno de los padres, porque puede ser tanto del padre como de la madre, pues no la tenemos. Y a pesar de ello, los síntomas siempre van a ser lo que te va a orientar. No, y le insisto en esa parte, porque le decía que en el entorno familiar hay experiencia y probablemente un buen manejo desde la primera infancia influya en la vida futura de esa persona, de que pueda desenvolverse y ser útil a la sociedad. Claro, eso determina completamente, o sea, la historia y lo que pasa en casa determina a largo plazo toda nuestra vida. Doctora del Pilar, ¿dónde usted consulta? Vamos a aprovechar para que los amigos televidentes que la están escuchando a usted con sus palabras orientadoras puedan tener ocasión de entrar en contacto. Sí, mira, pues estamos en la unidad pediátrica de alergia. Bueno, ahí está. Sí, ahí están los teléfonos y bueno, ahí estamos con cita previa, pueden contactarnos y también en el Centro de Atención Especializada Pediátrica, que también igual cita previa se puede hacer, y en la consulta de alergia del Hospital Robert y Cabral. Bueno, María del Pilar Rojas y Volques. Y Volques, sí. Pediatra alergóloga. Sí. Se le hace difícil a uno alergóloga. Sí. ¿Y por qué dicen alergista? Sí, bueno, no, es un caché ahora. Alergóloga se llama más bonito. Sí, pero es exactamente, esos términos exóticos, esas cosas. Eso vende más. Bueno, gracias María del Pilar, ha sido un placer, creo que ha sido muy orientadora tu comparecencia con un problema de la familia,
de la familia y nosotros como canal queremos el bienestar de la familia y llevar orientación a la familia. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Bueno, gracias de nuevo a María del Pilar Rojas. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Adelante, Valor. ¿Saben ustedes que hay que seguir pasando balance del 2018? Y este es un año en el que nosotros tenemos todavía muchos expedientes estancados en la justicia. Hay un número importante de expedientes esperando por casos de extradición. Y la extradición en una isla es un recurso importante porque nosotros somos una islita chiquita que cada vez es más puente de gente que fluye hacia otros países. En este aspecto nosotros queremos presentar a ustedes un trabajo que ha hecho Rafael Lara para luego discurrir aquí en la mesa porque creemos que el tema tiene un valor especial que hay que poner en su debido contexto. Aquí está. Entre los casos que esperan la extradición de imputados para ser procesados en la justicia dominicana, se encuentra el asesinato de la abogada Paola Languasco. El principal acusado de este crimen es Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, quien luego de ser apresado por la Policía Nacional fue puesto en libertad y alegadamente huyó hacia España. Hay que llevarlo ante un juez obligatoriamente, mostrar la autoridad de allá de ese país, los cargos que pesa contra ese imputado, si son fuertes, un tribunal lo considera oportuno y lo envía a República Dominicana. El proceso contra los acusados por la muerte del profesor universitario Junior Ramírez también sufre el retraso por la lentitud para extraditar a Argenis Contreras, quien huyó hacia los Estados Unidos. Y ese caso ha tardado la extradición, aun cuando las autoridades norteamericanas han complacido a la República Dominicana con la extradición de él. Cuando es extranjero, eso nosotros lo definimos como misión imposible, y cuando se trata de un dominicano también a nosotros nos da trabajo. El caso de la quiebra del Banco Peravia tiene 10 imputados pedidos en extradición y algunos de ellos podrían no ser judicializados porque los países en los que se encuentran no tienen acuerdo con la República Dominicana. Hemos tenido el caso de un imputado en el caso Banco Peravia que fue apresado en España y solicitado la extradición a República Dominicana, mas sin embargo ese imputado por tecnicismo jurídico en España no va a venir a la República Dominicana. Amadeo Peralta asegura que los legisladores locales deben revisar los acuerdos de extradición de la República Dominicana con otros países para que sean efectivos en ambas direcciones. Rafael Lara, CDN. Fíjense ustedes, tenemos diferentes países en los que las relaciones no han fluido. ¿Recuerdan el caso del sacerdote de Juncalito, Polonia? Un caso que se quedó en un limbo justamente por la falta de un acuerdo de extradición. En más de un momento también hemos visto cómo las relaciones con Haití se han puesto pesadas. Este año estuvo el caso de Pedernales, que fue asesinado una pareja de esposos. Los alegados responsables haitianos huyeron hacia su país y se hizo casi imposible por varios meses que hubiese una fluida relación entre los dos países para que fuesen regresadas esas dos personas. Y por ahí va manejándose la realidad. La verdad es que el gobierno ha hecho también un intenso trabajo en los últimos años de consolidar relaciones para extradición, pero esta no es una tarea fácil, porque no solo pone en contexto una agilidad judicial, sino también la jurisdiccionabilidad de cada país. Es decir, ¿tú quieres, Pablo, conmigo? Y yo quiero contigo, pues ahí se dan los amores. Pero hay países que ponen su juego complicado para ceder en los términos de extradición. Por ejemplo, miren España, que tenemos un caso que todavía no ha podido fluir respecto al Banco Peravia, aunque otros han sido extraditados al país, pero dicen, por ejemplo, del fulano del Banco Peravia, no, él puede ser juzgado aquí porque el hombre es ciudadano. Entonces no se trata de un juego ligero. Bueno, esto remite a lo de siempre, debilidad institucional, en este caso a la parte diplomática y más exactamente a lo de nuestra justicia, que es la que tiene el Ministerio Público que hacer esas diligencias si existe el acuerdo que existe. Pero esto es como tantísimas cosas que yo decía ahorita, leyes, acuerdos, pero a la hora de la acción. Y fíjate que interesante, no está, porque en el caso del abogado, del caso ONSA, tú me podías decir, mira, Maquinini, lo que pasa es que ahí no quieren traerlo porque él puede manejar información
que afecte a la parte del Estado, al partido gobernante. Tú me podrías decir eso. Pero ¿y el asesino de la joven Languasco? ¿Qué tú me tienes que decir? Y el otro que mencionaste. Entonces ya ni siquiera es un asunto... Ahí hay marco, con el caso de Ambiorix Nepomuceno hay marco, inclusive, disculpa. La familia ha denunciado en los últimos 2 meses, tiene una campaña que dice que ya no le cree a la Procuraduría, porque un expediente que decía que el hombre había comenzado a cumplir condena en España en el 2012 para que llegara al país aquí, se supone en una fecha X, ahora aparece con otros números. Y resulta que Ambiorix Nepomuceno, cuando ya este año, a la altura de septiembre, debía ser extraditado, ahora dicen que no, que es septiembre del año que viene. Esa familia está desesperada. Y recuerda que la mayoría de estos casos son personas con alguna posibilidad económica, incluso algunas con muy buenas posibilidades económicas. Entonces eso significa buenos abogados, y si tú le pones buenos abogados bien pagados con el Ministerio Público y la diligencia de parte del Estado, siempre hay un truqueo. Estamos hablando, por ejemplo, de un país donde la DEA ubica a un narcotraficante con su familia en casa de campo, coge un avión, aterriza en el aeropuerto, lo busca a la villa con todo e hijos menores, lo encarama en un avión y se lo lleva, y el Ministerio Público ni se entera. Entonces, en una situación así, que crímenes como lo de la Languasco o el caso de Junior, tan flagrante, es realmente una pena y una muestra más, lamentablemente, de que queda demasiado por hacer en este país institucionalmente. Miren, 2 cosas a propósito del tema. No me llega a la mente, pero hay un hecho emblemático en materia de extradición. Un accidente que hubo en la Gustavo Mejía, cerca de la Winston Churchill, que murió un joven en un accidente ahí, en la pared de una institución bancaria. La madre de ese joven dedicó su vida a buscar al responsable que había abandonado el país, y lo ubicó en la Florida, y allá dio los datos, y aquí y trajeron a esa persona. Eso es un ejemplo dramático del esfuerzo de una madre. Esa señora no hizo más que buscar al responsable, porque se trató de una imprudencia de tránsito. Uno no abriga la esperanza de que toda persona que necesite alguien en extradición aquí vaya y lo ubique, vaya y lo busque, pero ese es un ejemplo de persistencia, de voluntad de que se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que Interpol te lo ubica. El problema está, me aventuro, no tengo el dato, pero me aventuro, voy a especular. Ese era un desbaratado. El supuesto asesino, el del choque de la Mejía Ricardo, ese es un desbaratado, en el sentido de no tiene la capacidad de un buen abogado. Entonces, con una madre con ese dolor y centrada en que se haga justicia, pues no pudo hacer nada porque no tenía los recursos. Por eso del Banco Peravia, el otro, Arseni, ¿cómo se llama? Todos esos, Argenis, todos esos que tienen algunas posibilidades de truqueo económico, siempre hay un asunto, y tiene que ver con la debilidad institucional nuestra y con lo muy irrespetados que somos los dominicanos en playas extranjeras, sobre todo en el área de migración de los distintos países. Señores, pero hay algo, son 2 cosas. Esa era una. Lo otro es el deportado que llega aquí más rápido que inmediatamente, la deportación express, la que hace Estados Unidos toda la semana. Todos los miércoles llega un avión contratado por el Departamento de Estado y nos trae decenas de delincuentes que han purgado sus penas o que cumplieron la mitad de la pena y lo traen al país. Este país está lleno de deportados por Estados Unidos, gente vinculada al narcotráfico, a toda la haya de crímenes. Se dice que hay un programa de reinserción, pero yo tengo mis dudas. Entonces, la otra cara de la moneda de gente que no hay manera de traerlo al país es lo que nos mandan cada semana. Sí, pero el asunto está en a quién interesa. O sea, ¿a quién le interesa que vengan dominicanos condenados, una buena parte por delitos graves de narcotráfico, otro es por sencillez, pero ¿a quién? O a los Estados Unidos, que quiere sacar eso. Claro. Entonces, como a ellos les interesa, yo agarro el bendito acuerdo de extradición y lo utilizo. Ahora, cuando es esta Banana Republic, que necesita que Estados Unidos, España, la María Santísima actúe, si hay unos chelitos y se busca un buen abogado,
cuando Dios quiera. Hay más de 1000 este año, más de 1000 deportados de Estados Unidos en lo que va de año. Pero regresando al Bien tema por del Estados extraditado Unidos. que se convierte en el blanco de un caso penal, señores, cada vez más nosotros somos parte de una globalización y cualquiera tiene una visa, porque eso ya es dominio de todos. Cualquiera tiene una visa ahora. Y ustedes han visto este año como decenas de casos de feminicidios, el tipo mata, coge un avión y se desgarita. ¿Qué significa todo esto? Hay que apretar la tuerca, porque no es posible que una familia que tenga un caso penal tenga de ahí en adelante que purgar sus noches buscando dinero para saber dónde está ese fulano. Para eso hay agencias del Estado que tienen que estar haciendo ese trabajo. Interpol. Para eso está el Interpol. Sí, pero uno conoce a más de una familia que de ahí en adelante por años vivió la angustia de no saber dónde está ese criminal. Entonces, esa es una más de las situaciones que en el día de hoy dejamos sobre el plato. Bueno, yo creo que hemos cumplido la labor, de esto se trataba, señores. Pasen ustedes un feliz resto del día. Señor Rodríguez, tranquilo, juegan las Águilas. Juegan las Águilas en Santiago. ¿En Santiago? Sí, contra sí. los mismos Toros. La dignidad sigue arriba, eso no se pierde nunca, oye. El Licey es el Licey. Y hasta mañana, sí, Dios quiere. Está hablando con los campeones, mi hermano,